Calma mi vida con calma, calma mi vida con calma. Estimado telepensante, saludarlo, calma, mi vida con calma, falta calma en el sector, se están generando heridas que va a ser muy difícil restablecer para los eventos políticos que sigan adelante. Como lo vimos el lunes con Gonzalo Ibáñez y Andrea Íñiguez, el plebiscito del 17 de diciembre es solamente un peldaño más en el camino que tenemos que dar por defender la libertad en nuestro país, defender su república, defender su democracia, defender su economía libre, defender los derechos fundamentales. En esta columna le quiero aportar entonces, primero que todo, una reflexión. Mi hijo Clemente un día me dijo, mamá, la gente no se va a acordar de lo que les dijiste, se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Creo que este es un buen mensaje para quienes hoy día están jugando chueco, para quienes hoy día están descalificando personalmente a quienes piensan distinto. Aprovecho de decirle a cualquiera de ustedes que si usted descalifica a alguien por votar a prueba, está descalificando, o a favor, perdón, está descalificando a toda la gente que quiere votar a favor. Si usted a la inversa, ¿no es cierto?, descalifica a alguien por estar por el en contra, está descalificando a toda la gente que está votando por el en contra. Entonces, de acá, quizás a usted no le importa, a mí tampoco, porque no tenemos aspiraciones electorales, pero acá un consejo para quienes están en política: no lo hagan, porque están echando en contra de sí mismos a todo ese sector que opina igual, porque hoy día Chile está bastante dividido, que esa persona a la que están descalificando, ¿se entiende? Es decir, si alguien me descalificó a mí y usted también está por el en contra, usted se siente por rebote descalificado y entonces esa persona ya no la quiero. No voy a votar por ella. Súper simple. Bueno, vamos a la materia. Quiero explicarle por qué estoy en contra de aprobar una nueva constitución y hay tres razones fundamentales. Primero, como libertaria, yo no estoy a favor de un crecimiento del Estado, lo que sí va implicado en la idea del modelo del Estado social y democrático de derecho. Vamos a profundizar en eso. Segundo, yo como conservadora no puedo estar a favor de un proceso que es ilegal e ilegítimo. Y tercero, vamos a ir a algunos aspectos específicos del texto, siendo la matriz la inspiración del marxismo jurídico, el derecho garantista, que fue el sello que puso el señor Tellier y compañía en los 12 bordes, que evidentemente no se pueden obviar, por muy buen trabajo que ha hecho el Partido Republicano. Soy libertaria. Bueno, significa que desconfío del poder político, que quiero una constitución que me defienda del abuso del poder. Yo no soy parte del Estado, yo no soy parte de un colectivo, yo no soy parte de una tribu, yo no soy parte de un partido, yo soy libertaria. Luego puede haber un partido libertario, sí, pero claro, las dinámicas son muy distintas del Partido Comunista, donde todos están, ¿no es cierto?, como los soldaditos ahí, y lo mismo los fascistas, ¿verdad? No creo en los derechos sociales, no creo en los derechos sociales, ¿m? Ni apoyo ideologías socialistas que proclaman la igualdad como su idea sagrada, y eso es lo que pasa con el derecho garantista. Eh, Antes de dejarlo con un video en que se muestra claramente cómo piensa un libertario, a partir de mi hermano Axel, con mucho cariño, lo cito y me alegro de poderlo citar, déjeme leerle a Nietzsche. Cuanto más universal y absoluta puede ser la influencia de un individuo, imagínese Hitler, o del pensamiento de un individuo en una sociedad, tanto más homogénea y baja tiene que ser la masa sobre la que se ejerce influencia. Porque no hay nadie pensando por sí mismo. Todos los alemanes siguiendo a Hitler, ni un gallo pensaba por sí mismo. Estoy simplificando, pero pongámoslo así para que se entienda. En tanto que la existencia de contracorrientes, de gente que hubiera dicho, no, yo no voy contigo, a ver, déjame pensar, espérate un poquito, ¿sí?
pone en evidencia internas necesidades contrarias empeñadas, a su vez, en satisfacerse y prevalecer. Y yo quiero prevalecer en mi idea de un Estado pequeño, en la idea de que los derechos sociales son un invento de la extrema izquierda, en la idea de que quiero defender la soberanía de mi país y no me creo la ideología climática. Sí, todo políticamente incorrecto, estoy de acuerdo. En la idea de la meritocracia y no de la genitalización de la política ni la politización de los genitales, sobre todo de los niños. Esas son para mí líneas rojas. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, a la inversa, dice Nietzsche, cuando naturalezas poderosas y ávidas del poder logran tan solo un efecto reducido, es decir, son tremendos tipos, tremendos dictadores, tiranos, pero nadie los pesca, cada uno tiene su propio pensamiento, su propio juicio. Entonces puede inferirse, cuando no logran influir a las masas, una verdadera superioridad de la cultura. Allí donde se señorea, hay masas. Y mi estimado telepensante, mi único señor no está en esta tierra. Allí donde hay masas, hay necesidad de esclavitud. Y mi estimado telepensante, yo no necesito ser la esclava de nadie. Allí donde hay esclavitud, los individuos, es decir, la gente que piensa por sí misma, escasean y los instintos del rebaño y de la conciencia de que somos todos tan buenos, los tienen en contra. Es decir, toda la gente los odia. No hay problema. ¿Ve usted? Esto es lo que yo he estudiado durante 15 años. ¿Cómo no ser un ciudadano de un régimen totalitario? ¿Cómo oponer resistencia a los pensamientos únicos y a los discursos políticamente correctos y a las presiones de la tribu? Lo dejo con Axel, que le da una muy buena lección a la señora Beatriz Espérate, Sánchez. que yo me quedé con algo que Yo tú sí soy decías desconfiado del Estado. No, creo sí, que el me quedó claro. Estado. Me quedó Porque claro. no confío en los Pero porque no Axel, confío que puedan y pero que los espérame, incentivos de los hay políticos no algo son los que yo no correctos. entiendo. Y los burócratas Si el tampoco. Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los que el bolsillos de los Estado somos contribuyentes. nosotros. No. Tú no te sientes No, parte no, del no, Estado. no, no. Pero si somos, ¿no? Bueno, No. bueno, si el Estado. El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa en la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero Usted entiende fácilmente la diferencia de perspectiva. Yo no soy el Estado, yo no soy lo que piensa otra persona, yo no soy miembro de un colectivo. Si yo formara parte de un partido político, tendría mi propio pensamiento, mi propio juicio. No soy idólatra. Eh, y ahí es donde está uno de los temas clave en la evaluación de los 12 bordes que fueron el marco para el mamotreto, que quedó vigente en un 57%, al cual la derecha trató de hacerle las mejores reformas posibles y avanzaron en muchas cosas de muy buena manera, yo los felicito, pero el punto es si lograron realmente desmontar el espíritu del derecho garantista, que es marxismo jurídico, que nutre los 12 bordes, y si lograron entonces asegurar, ¿puede, dígame usted, un gobierno libertario, un gobernante libertario como Javier Milei o como Axel, gobernar en este país con la nueva constitución? Yo creo que no, porque le establece que tiene que progresivamente ir aumentando la provisión de derechos sociales. Claro, bajo regla fiscal. Es decir, tiene que entrar la cantidad de plata que se puede gastar. Estoy de acuerdo. Pero, mi estimado telepensante, la idea de un libertario es tener el Estado lo más chico posible. Eso, ese libertario quedó fuera de este proyecto. Evidentemente que no puedo estar de acuerdo con eso. Si alguien le puede, aquí, si usted oye a alguien que dice, ¿por qué la Vanessa está en contra de esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, aquí tiene un motivo, pues, clarísimo. Yo soy libertaria y no voy a poder tener un gobierno que reduzca su mínima expresión al Estado para que nosotros podamos vivir sin coerción de los políticos que roban parte importante de lo que recaudan del esfuerzo del trabajo de los ciudadanos. Ah, usted me dice, no, pero Vanessa, es que no están así. Déjeme leerla entonces. Este es un artículo, te lo muestro, publicado el viernes 24 de enero de 2020 en el Diario Financiero.
Pongan atención. Durante el año 2018, el gasto total del Estado de Chile, 2018, ascendió a la no pequeña suma de 45,1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB, mi estimado telepensante. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones, en la misma moneda. Oiga bien, así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real, perdone que le ponga así, pero todo pebre, 70% real en 10 años, mi estimado telepensante, periodo en el cual la población no creció más de 10%. Esto es a 2018, un año antes del estallido, del golpe de Estado. El golpe de Estado tiene la parte que es violenta del revolucionario y tiene la parte que es estallido social, efectivamente. Si es estallido social es porque el Estado no funciona y lo único que hacen es robar y robar y robar. En ese periodo el gasto en educación se incrementó en 144% de 2008 a 2018. 144% en educación. La universitaria lo hizo en un 280%. El gasto en salud creció un 101% en 10 años. Y los servicios de policía un 117%. Cabe señalar que durante el año 1989 el Estado gastaba en salud la cifra de 825 mil millones en moneda de 2018. Lo que significa que en 30 años este gasto se multiplicó más de 10 veces en términos reales en salud, mi estimado telepensante. En educación el gasto aumentó 8,5 veces. En 1995, pero para que usted vea que no tiene sentido aumentar el tamaño del Estado, no tiene sentido garantizar derechos sociales, a mí me dicen, no, es que lo vamos a hacer a través de entidades privadas, pero ¿en qué mundo viven? Y además que los derechos sociales del Estado social y democrático de derechos son universales. No responden al principio subsidiario de ir en ayuda del que más lo necesita, que es un principio cristiano. No responde ahí. Entonces usted no me puede decir que el Estado no nos va a sacar más plata. Quizás el Estado, gracias a las modificaciones que le hizo Republicano, no va a ser el principal prestador de los servicios, pero de los servicios que satisfacen esos derechos sociales, pero son derechos universales. En 1995 el Ministerio de Salud tenía 67.000 funcionarios. En 2005 subió a 81.000. En 2018 pasamos de 67.000 a 175.000 funcionarios en salud, mi estimado telepensante. Entonces, ¿sabe qué? No, lo mismo pasa con educación. Entonces a mí me dicen, no, pucha, Checho Irán y la gente de la radio agricultura, que un saludo aquí desde Esfera Pública, se preguntan cómo puede ser que estés en contra. Pero miren las cifras, po. Si el problema de Chile es el tamaño del Estado, su ineficiencia y lo robatina que está entretejida con parte de los funcionarios públicos, porque habrán funcionarios públicos muy buenos, muy decentes, con gran vocación, pero aquí claramente hay muchos que son muy caras de palo. Entonces, ¿cómo hay que querer yo un Estado más grande, mi estimado telepensante? Y si usted compara la de 2005 con el proyecto de nueva constitución, por el hecho de ser un modelo de Estado social y democrático de derecho que garantiza la provisión de derechos sociales universales, implica un Estado más grande. Es así. Fíjese usted que a fines, déjeme hablarle de educación. La educación pasa de 9.200 funcionarios a 37.500. La cantidad total, estamos hablando de 2008 a 2018. La cantidad total del personal civil del gobierno central sin municipalidades se incrementó de 130.000 funcionarios en el año 1995 a 367.000. 130.000 a 367.000. ¿Y qué tuvimos para el 18 de octubre? A ver, cuéntemelo usted. La ciudadanía estaba muy contenta. ¿Fueron los revolucionarios solos, los golpistas solos los que dieron el golpe? ¿Se entiende? ¿Y ahora qué? ¿Cómo queremos arreglar el problema? Aumentando la causa del malestar, el tamaño del Estado. Para mí, esa es una razón para estar en contra.
Ahora luego usted puede decir, bueno, pero la Constitución de 2005 ya con los quórum de reforma, pero es mucho más difícil reformar en un modelo completo que fue diseñado para evitar el totalitarismo, que ese es el sello de la Constitución de 2005, ¿no es cierto?, que tiene por origen la de 1980, que es un Estado social y democrático de derecho que es el artificio de mentes socialistas, pues, que tiene por finalidad la redistribución de los ingresos a través de la garantía de la provisión de los derechos sociales, la igualdad, ¿sí? Pero hay otro tema también, mi estimado telepensante. Yo, además de libertaria, soy conservadora. Para mí el Estado de Derecho, para mí la ley es anterior a la democracia. En esto yo voy con el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Arrióstica, que fue profesor mío recientemente. Primero el derecho, el imperio de la ley, luego la democracia. Porque no puede ser que una mayoría de ciudadanos el día de mañana decida que hay que exterminar a toda esta otra gente de acá, hay que quitarle sus bienes a toda esta otra de acá. No, pues, si hay un derecho que no se puede violar ni por decisión mayoritaria en una democracia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa con eso? ¿Usted está de acuerdo conmigo que lo más importante es el imperio de la ley? ¿Sí o no? Y después viene la democracia. Bueno, si está de acuerdo conmigo en eso, entonces tendrá que estar de acuerdo con el Partido Republicano, que estuvo en contra de este proceso ilegal y legítimo hasta mayo, con ese partido, el de antes. Porque no vamos a poder borrar con el codo el hecho de que acá tenemos un problema de corrupción moral. La robatina a través del tamaño del Estado, del aumento, del incremento del tamaño del Estado. Y la violación permanente del Estado de Derecho, hasta por nuestros parlamentarios. Y ya la cúspide máxima de la violación de nuestro Estado de Derecho no fue el acuerdo del 15 de noviembre. Fue lo que hicieron después del plebiscito del 4 de septiembre estos señores. Y reiniciaron un proceso nuevo sin un plebiscito de entrada, mi estimado telepensante. ¿Sabe lo que significa eso? Que aprobar una nueva constitución es simplemente terminar de desfalcar y de desfondar nuestra institucionalidad. ¿A qué me refiero? A que esa nueva constitución viene con un vicio de origen, pues. Porque la ley del eterno retorno, de que teníamos que reiniciar un nuevo proceso, tiene que ver con la papeleta número 1 del plebiscito de entrada. Y la número 2, y la que establece que tenía que ser sin partidos políticos. Ah, esa ahora no vale, mi estimado telepensante. Mire usted. Pero esa es la que quiere hacer valer el Partido Comunista. Y por eso yo dije que si ellos abren un tercer proceso, les vamos a ir a dar la pelea, porque por lo menos yo no me voy a quedar acostada en mi cama. Y eso se usó en mi contra para decir, imagínense que yo quería un tercer proceso. Eso es un problema de estrategia política de gente que no entiende que las cosas hay que hacerlas por el camino recto y con la verdad, y no torciendo la verdad y por el camino torcido, digamos. No valga la redundancia. No me voy a detener ahí. Pero mi estimado telepensante, hasta Camila Vallejo sabía que nosotros, que si se rechazaba el proyecto de constitución en el plebiscito anterior, se cerraba el capítulo. Lo dejo con la señorita Miss Fake News. A ver, el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado, no hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, porque no hay mejor y mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico, mi estimado telepensante? Mientras nosotros no retomemos el imperio del derecho como el límite a los apetitos democráticos, pseudo-democráticos, de gente totalitaria, como los que dieron el golpe de Estado el 18 de octubre, la bancada criminal, no se olvide que nosotros tenemos una bancada pro crimen que hoy día está en el gobierno. El problema del país no se va a resolver. Así que mi tema de fondo, de muy de fondo, es más conservador que libertario. Le voy a leer a Maquiavelo.
dice en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Cuando la materia, es decir, las costumbres, los hábitos, la ética, el ser humano, no está corrompida, las revueltas y otras alteraciones no perjudican. Las revoluciones, estas cosas octubristas, no perjudican. Cuando la materia sí está corrompida, es decir, cuando ya no tenemos ética, no tenemos moral, no tenemos buenas costumbres, las leyes bien ordenadas no benefician, a no ser que las promueva alguno que cuente con la fuerza suficiente para hacerlas observar, hasta que se regenere la materia, es decir, la ética y las costumbres de cada quien. Lo que no sé, dice Maquiavelo, si ha sucedido o si es posible que suceda. Porque vemos, como decíamos antes, que una ciudad en decadencia, por corrupción de su materia, es decir, de los ciudadanos, si vuelve a levantarse, es por la virtud de un hombre vivo y no por la virtud universal que sostengan las buenas leyes. Y tan pronto como ese hombre vivo muere, se vuelve a los malos hábitos pasados. ¿Le trae, mi estimado telepensante, alguna reminiscencia de esto? ¿Usted cree en serio en el argumento que aquí se va a cerrar el proceso? ¿Usted cree que esta gente va a dejar de ser octubrista y de buscar la revolución, ya sea desde las calles o a partir de su constitución habilitante, que la van a tener si es que nosotros aprobamos una constitución, un proyecto de nueva constitución, ese es mi diagnóstico, con inspiración del derecho garantista? Se puede hacer, eso se puede exacerbar mucho, sin límite, en un gobierno socialista, exceptuando, claro, dicen la responsabilidad fiscal. ¿Qué van a entender por responsabilidad fiscal? Yo puedo esquilmar a la gente con impuestos para entregar derechos sociales, porque responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, es que yo gasto lo que tengo, o dentro de ciertos límites de endeudamiento, y lo que tengo, ¿de dónde lo saca el Estado? De los bolsillos suyos y míos. Y ya vimos cómo lo gasto. Pero más allá de esto, mi estimado telepensante, no vamos a cambiar la corrupción, ni los hábitos de violencia política, ni le vamos a cerrar el capítulo a nadie si aprobamos una nueva constitución. Lo único que vamos a hacer es terminar de matar la constitución de 2005. Por eso digo que se va a desfondar nuestra institucionalidad. Porque si aprobamos una nueva constitución, ya la de 2005 nunca más la vamos a poder rescatar. Nunca más. Murió. Y se murió. Y si nos quedamos con una nueva constitución, y usted me va a decir, ya, pero ahí se resuelve el problema, lo dejo con una señora que no piensa lo mismo que usted. La suerte ya está echada. Esta propuesta de texto constitucional descorazonado no ofrece estabilidad ni paz social. La cuestión constitucional, sea cual sea el resultado de este proceso, dejará irresoluta la cuestión constitucional. En diciembre, ocurra lo que ocurra, no se pondrá fin a la discusión constitucional en nuestro país. En vez de cerrarse el debate, se preservará, se agudizará. Entonces, mi estimado telepensante, tenemos un problema de ilegitimidad e ilegalidad del proceso. El artículo 142, el origen golpista, el acuerdo del 15 de noviembre, los 12 bordes, la elección del comité de expertos, están violando la segunda papeleta. O sea, me dicen que la primera es válida, pero la segunda no, y eso es lo que esgrime Hugo Gutiérrez, que dice, no, es que yo voy a votar en contra porque este proceso es ilegal y legítimo porque no validaron la segunda papeleta. Pero claro, si usted validaba la primera, tenía que validar la segunda, o hacer un nuevo plebiscito de entrada. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es definitivamente terminar por consagrar la Constitución de 2005 como la legítima, la válida, hacer las reformas que corresponden, probablemente integrando parte importante de las indicaciones excelentes que pudieron poner los consejeros de derecha en el proyecto de nueva Constitución, y cerrar el capítulo con esa reforma, es decir, a la de 2005 agregarle lo que le agregó la derecha hoy día al proyecto de nueva Constitución, que hizo un trabajo excelente. Hay que reconocérselo. Imagínense yo como libertaria que leo que en ese proyecto de nueva constitución dice que un parlamentario no va a poder ser reelecto más que en 2 periodos consecutivos. Bravo, fantástico. La reducción de parlamentarios, increíble. Tiene muchas cosas muy buenas. Y eso hay que remarcarlo y hay que felicitarlo. Muchas cosas. Pero eso no quita que si nosotros, para mí, la peor elección es votar a favor porque no va, con eso la Constitución de 2005 la liquidamos. Y nos quedamos con una Constitución que esta gente extrema izquierda no va a respetar, porque en su origen aceptó como válida una papeleta en el plebiscito de entrada y no la otra. ¿Se entiende? Aquella que decía que era sin partidos políticos no la aceptó. Entonces tiene un argumento legal para desacreditar cualquier cosa que se apruebe en diciembre. El carácter ilegal y legítimo
de este nuevo proceso que comenzó después del 4 de septiembre es algo que sabe la gente de Republicanos. Lo dejo con José Antonio Cast. La izquierda tiene su proyecto ya establecido. Pero es un proceso distinto, un anteproyecto que tiene que ¿Alguien elaborar. cree que el Partido Comunista va a votar a favor hoy día de lo que está en esos 12 bordes, que uno podría decir son casi los mismos bordes que tiene la Constitución del año 1980, modificada más de 300 veces y firmada por última vez en un decreto por Ricardo Lagos? Y la izquierda, teniendo su proyecto ya escrito, ahí deben quedarle unas 300.000 copias guardadas de las que no pudieron entregar del plebiscito anterior. Ahora van a aceptar todo esto. Es como una especie de pacto garantía que le firmó el Partido Comunista a la democracia cristiana en el año 70. Bueno, mi estimado telepensante, he dado 2 motivos por los cuales estoy por el en contra. 3 en realidad, pero que están vinculados uno al otro. No quiero un Estado más grande. Creo que ya tenemos suficientes problemas y que hay que hacer el movimiento inverso. Soy libertaria, pero también soy conservadora y creo que el imperio del derecho es primero y luego es la regla democrática, que no es más que el recambio de autoridades, el recambio pacífico de autoridades en el poder. Donde nosotros violemos el derecho, le abrimos la puerta a que una democracia participativa guiada por la izquierda nos lleve a cualquier descalabro, y ese es un problema que tiene el texto entregado por los expertos. Tiene una alta dosis de democracia participativa que yo creo que es preocupante, porque en Chile solamente participan de este tipo de procesos la gente de extrema izquierda. Luego, hay un tercer motivo que a mí, que está casi desde la perspectiva filosófica anterior a los otros 2, que es la fuente, el origen de este texto. ¿A qué me refiero con esto? Un poco lo que hablaba Andrea Íñiguez en el programa el lunes. La fuente que inspira a la Constitución de Estados Unidos es la desconfianza en el poder político. Por eso es un Estado federado, por eso se le da armas o se permite que la gente tenga sus armas y se pueda defender, ¿cierto? Bueno, la fuente del Estado Social y Democrático de Derecho, vamos primero con la de 2005. La fuente de 2005 son raíces cristiano-occidentales tan potentes porque el principio de subsidiariedad de ayudar a los pobres es un principio cristiano, ¿sí? Bueno, esas son las fuentes y también la preocupación por evitar que Chile caiga bajo un régimen totalitario. Es decir, una inspiración fuertemente republicana. ¿Cuál es la fuente del proyecto de nueva Constitución? Muy a pesar de los consejeros electos, que obviamente no estaban de acuerdo con todo esto. Bueno, 12 bordes que están inspirados en el derecho garantista. ¿Qué es lo que plantea el derecho garantista? Bueno, vaya a ver cómo funciona hoy día nuestro sistema penal, procesal penal, que le garantiza al victimario la defensa, pero no a la víctima. ¿Por qué? Porque suponen que hay que ayudar al más débil. El derecho garantista es el derecho del más débil, pero el más débil desde la perspectiva del marxismo, que es el que es victimario porque es víctima de la sociedad. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más plantea el derecho garantista que inspira el modelo del Estado social y democrático de derecho? Que por eso Chávez decía que era el camino para el socialismo, etc. La redistribución de la propiedad en la forma de la garantía de la provisión de derechos sociales. Bueno, ¿y cómo lo hace? El derecho garantista considera el derecho de propiedad un derecho de segundo rango, porque nos desiguala. ¿Se entiende? De ahí que si hay que igualar y hay que garantizarle el derecho a la vivienda a alguien y usted tiene 2, dentro de la concepción del derecho garantista, que usted pierda una porque otra persona también tenga una, es justo. ¿Se entiende? Pero además de eso, el derecho garantista postula una primacía de lo político, o sea, de lo jurídico sobre lo político. Es decir, la política pública, como lo hizo el juez Urrutia con el caso de las ISAPRES, queda en manos de tribunales, ya no en manos del Congreso principalmente, ¿ya? Veamos el proyecto de nueva Constitución, pues vamos al articulado, ¿ya? Para que se entienda por qué estoy diciendo que no pudieron borrar esta inspiración del derecho garantista, que es marxismo jurídico y que
queda muy, muy anclada en este proyecto de nueva constitución, que sería otro motivo por el cual yo estoy en contra en diciembre. Artículo 161. Le corresponderá a la Corte Suprema velar por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, garantizar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales en materias de su competencia, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley en todos los tribunales de la Nación. Garantizar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Vamos al artículo 24. El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a 1. El desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos. 2. El aseguramiento de un nivel adecuado de la protección para cada derecho. 3. La no discriminación arbitraria o diferenciación arbitraria. 4. La remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos. 5. El empleo del máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal. O sea, aquí Chile entero va a depender de lo que cada quien entienda por responsabilidad fiscal. La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas según corresponda. Eso está muy bien. Pero se entiende que por mucho que los privados provean de esto, el mandato al Estado es poner la máximo de recursos disponibles para garantizar estos derechos. Pregunto, ¿de a dónde va a sacar el Estado el máximo de recursos disponibles? Lo dejo con mi hermano Axel nuevamente. Y ellos le quitan a unos para darles a otros y hacen como que ellos fueran los generosos. Y la gente se equivoca al pensar que el político es el que le está dando algo, porque no es el político se lo está quitando a otro, no está asumiendo ningún costo. Incluso cuando reparten una parte de eso que están distribuyendo, se lo dan a sus redes de poder y se lo quedan ellos, ¿no? en sus privilegios. Entonces es muy interesante esta discusión porque también cuestiona cómo funciona la democracia cuando los políticos prometiendo beneficios salen elegidos, porque los beneficios no los pagan ellos de su bolsillo, los pagan otros ciudadanos los que les quitan, ¿cierto?, de su esfuerzo los frutos para terminar comprando votos. Y eso es algo muy peligroso que cuando se entiende bien economía te da también una noción del problema moral involucrado, que es esto de confiscarle la propiedad a terceros para que unos puedan estar en el poder dándole a otros. Al final también muchas veces son asistencias que ni siquiera les permiten pararse sobre sus propios pies y salir adelante. En suma, mi estimado telepensante, observamos un fortalecimiento del Estado, la universalidad en lugar del principio de subsidiariedad, hay un espíritu garantista muy fuerte, una responsabilidad fiscal que es interpretable según quien gobierne. En ningún caso va a ser posible reducir el tamaño del Estado ni implementar políticas restrictivas de gasto. Es decir, elíjame a mí porque el Estado va a dejar de gastar. No, eso ya no es posible. O focalizarlo en la gente más necesitada. Trató ante esta redistribución del poder, porque el Partido Republicano entiende de estas cosas, de ponerle un cerrojo. Entonces, en el artículo 25, trató de evitar con ese artículo que el poder judicial fuese depositario de la potestad para legislar en materia de políticas públicas como se lo autoatribuyó el juez Urrutia. Miren, les leo el artículo. Las medidas adecuadas para realizar los derechos indicados en el artículo anterior serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella. En la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales, dice el actual texto, o sea, el texto que vamos a votar, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente. Es de plena conciencia que el derecho garantista le entrega el poder a los jueces. Y por eso está este artículo 25. Para quitárselo. Para que no se atrevan. Muy bien hecho. El problema es que cuando uno termina de ver el articulado, uno dice, pero al final va a quedar a juicio de ellos, de su interpretación, porque hay mucho articulado que establece lo contrario del artículo 25. ¿Se entiende? La leo. Artículo 26. Tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos a la salud, la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, establecido en el artículo 16 de esta Constitución,
El que por causa de actos u omisiones legales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones regladas expresamente en la ley, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que ordenará el cumplimiento de la prestación asegurando la debida protección del afectado. Una ley regulará el procedimiento de estas acciones cuya tramitación será breve y concentrada y gozará de preferencia para su vista y fallo. Listo. O sea, los derechos sociales son reclamables jurídicamente. Está. Véalo, artículo 26, inciso 2. Entonces, ¿sabe qué es lo que a mí me pasa? Que yo le encuentro, cuando yo leo esto, yo le encuentro razón a Marcela Cubillos y a Natalia González. Lo dejo con el análisis que ellas hacen. A uno le cuesta entender cuáles son esos artículos o normas que les va a hacer justificar ir en contra de un texto, porque tampoco hay cambios tan relevantes respecto al anteproyecto de los expertos, incluso hay cosas que les molestaban que se trataron de cambiar y votaron incluso ellos en contra, esto del qué y el quién, etcétera. Entonces, si tú fueras el creativo de la izquierda, o sea, ¿cuáles son las normas que tú interpretas que van a ser las que a la izquierda le hacen tanto ruido para aprobar esta constitución, o es simplemente rabia por los autores? Yo los llamo sentidamente, encarecidamente, a bajarle el volumen a la crítica y más bien a reconocer que el texto que están aprobando ustedes incluidos, es un trabajo serio y riguroso, como lo dijo la Comisión de Venecia. Muchas gracias. Minutos antes. Venía escuchándolos y me llama la atención que en muchos de los discursos se ha dicho que la Constitución que se está gestando acá es una mala Constitución, llena de horrores. Incluso algunos ya han anticipado que votarán rechazo. Yo quisiera preguntarle si no se valora los tremendos avances que tiene este texto constitucional. Se moderniza el Estado, el empleo público y se garantiza la flexibilidad en la organización de los servicios públicos. ¿Para qué? Para que el Estado social que tanto anhelan sea uno robusto. Se plasma por primera vez en un texto constitucional el Estado social y democrático de derecho, combinando adecuadamente el rol del Estado con el de la sociedad civil, porque el Estado por sí solo no da abasto, no es suficiente. Se introducen mejoras sustantivas al sistema político, con el umbral para que los partidos puedan acceder al Congreso, con un redistritaje que achica la magnitud de los distritos y acerca a los parlamentarios a la población, y se reduce el número total a 138 diputados, porque hasta la fecha no hay ningún estudio que acredite que la subida a 155 tuvo un impacto positivo en materia de calidad y del debate político. Se contemplan por primera vez mecanismos de participación ciudadana, por primera vez en una Constitución, mecanismos robustos que incluyen la iniciativa popular de ley, mecanismos robustos que incluyen los foros de deliberación ciudadana, mecanismos robustos para los gobiernos regionales y locales para consultar sus prioridades presupuestarias y llamar a plebiscitos comunales. Se mejora la institucionalidad del Ministerio Público para encargarse del crimen organizado. Por primera vez se crea un consejo que lo va a asesorar, donde está el Ministerio de la Mujer, justamente para hacerse cargo de los delitos propios que nos atañen. Luego se mejora el Tribunal Constitucional con reenvío al Congreso de sus fallos, y así podremos dejar atrás aquello que dicen algunos de que es una tercera cámara. Se mejora sustantivamente el Poder Judicial, haciéndonos cargo de una preocupación que la Corte Suprema viene manifestando hace muchos años, y no se concentran esas atribuciones no jurisdiccionales en un Consejo para la Magistratura. ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos evitar la captura política. Se hacen mejoras sustantivas al recurso de protección para evitar el activismo judicial, y se establece por primera vez en la Constitución una acción para garantizar y exigir que los derechos sociales consagrados en la ley se presten efectivamente. Por primera vez en la Constitución hay muchos derechos relevantes para las mujeres. No hay retroceso. Por primera vez se garantiza o promueve, según decida este Consejo, la paridad de entrada. Por primera vez a nivel constitucional habrá equilibrio de género en las directivas de los partidos políticos. Por primera vez en la Constitución de la República se garantiza el deber de los cuidados con corresponsabilidad y promoviendo no solo la maternidad, sino que también la paternidad. Por primera vez podría haber una eventual paridad de salida por ley. Por
primera vez se consagra el derecho a la sala cuna en la Constitución. Por primera vez se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, derechos individuales y colectivos. Por primera vez no habrá más leyes orgánicas constitucionales y solo la modificación al sistema electoral requerirá 4/7, pues como es obvio, se requiere un quórum superior cuando los legisladores legislan sobre materias que los incumben. Luego, esta Constitución garantiza el derecho a ser indemnizado por delito terrorista. Esta Constitución reconoce por primera vez a nivel constitucional la Defensoría de las Víctimas. Esta Constitución promueve la estabilidad económica con el derecho de propiedad garantizado, y no al modo que lo hicieron otros organismos en el pasado, sino que claramente y con reglas de expropiación clarísimas. La libertad para emprender está garantizada. La no discriminación arbitraria del Estado en materia económica, garantizado. El Estado deberá compensar las cargas públicas discriminatorias, garantizado. En su condición de consumidores se asegura el acceso a bienes y servicios en forma libre, informada y segura. Es deber además del Estado promover la libre competencia por primera vez a nivel constitucional. Es deber del Estado promover el emprendimiento y la innovación. Es deber del Estado además adoptar medidas adecuadas para que se ejecuten los derechos sociales, vivienda, saneamiento del agua, seguridad social, educación, y todo ello atendiendo a sendos criterios. Quiero decirles que acá los comisionados expertas de derecha propusimos una enmienda, una observación que no fue aprobada por la comisión experta, que indicaba que la remoción de obstáculos que impidan la satisfacción de estos derechos y el empleo máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal también debía ser con criterios de solidaridad. Sin embargo, aquello se rechazó. Quiero decirles que en materia de huelga, los comisionados expertos de derecha o de oposición propusimos una norma que no solo desvinculaba la huelga de la negociación colectiva y la sujetaba a una ley de quórum calificado, sino que por primera vez abríamos la puerta a que una ley de quórum calificado permitiera la negociación con más de un empleador. Eso fue rechazado en la comisión experta. Los comisionados de oposición propusimos cambiar el quién por el qué. También fue rechazado por el oficialismo en la comisión experta. En suma, no veo que en esta Constitución ustedes no estén reflejados. Hay una serie de inquietudes, de peticiones que responden históricamente a las peticiones que ustedes han formulado, que se recogen en esta Constitución. Yo los llamo sentidamente, encarecidamente, a bajarle el volumen a la crítica y más bien a reconocer que el texto que están aprobando ustedes incluidos, es un trabajo serio y riguroso, como lo dijo la Comisión de Venecia. Muchas gracias. Y finalmente le quiero aportar algunas ideas más para no alargarme en esta columna. El problema del Estado Social y Democrático de Derecho, cuya inspiración es el derecho garantista, es que este modelo está diseñado conforme al establecimiento del nuevo orden mundial. ¡Ay, qué conspiranoica! Bueno, pero es así nomás. Si no ve que en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en todas partes pusieron este mismo modelo, y después de las mismas revoluciones, pero soy yo la que es conspiranoica. Es la realidad. Y Ferrajoli lo establece. Ferrajoli afirma que el modelo garantista en el ámbito internacional implica un sometimiento de todo lo político a nivel local de los países de su soberanía a lo jurídico internacional. De eso se trata este cuento. Esto está inserto dentro de un plan mayor que se está llevando a cabo. Entonces, dice, es indispensable superar las barreras, dice Ferrajoli, de la soberanía y hay que instaurar una ciudadanía universal. Eso es la Agenda 2030. Mire lo que dice Ferrajoli en su libro que se titula ni más ni menos que Por una constitución de la tierra, y luego la conspiranoica soy yo. Nosotros, los pueblos de la tierra, que en el curso de las últimas generaciones, me gusta imitar a Fidel Castro, pero bueno, que en el curso de las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la humanidad, hemos devastado el medio ambiente natural y puesto en peligro con nuestras actividades industriales la habitabilidad de la tierra. Promovemos un proceso constituyente de la Federación de la Tierra, mi estimado telepensante, a fin de estipular un pacto de convivencia y solidaridad que desmonte el capitalismo en el fondo. ¿Se entiende? Y el derecho garantista el que promueve este señor que al mismo tiempo quiere una federación de la tierra porque quiere un gobierno mundial y global. Y no me diga a mí que yo soy la conspiranoica, porque eso está escrito, usted lo puede googlear. Y eso es lo que comparte la extrema izquierda y cierta parte de la derecha que es globalitarista. Por eso querían el Estado Social y Democrático de Derecho.
porque es parte de este nuevo diseño que mucha gente cree que es mejor. El Papa Francisco cree que es mejor, de hecho. ¿Mm? Pero lea usted la Carta de la Tierra de Leonardo Boff. Es puro ecofeminismo, es pura destrucción del patriarcado, es puro neomarxismo. Es un asco todo eso. Y además vamos a tener una entrevista con Douglas Pollock la próxima semana para analizar el factor específicamente medio ambiente en nuestro proyecto de nueva constitución, que vamos a tener que votar en diciembre. Pero mire, sale tantas veces la palabra sustentabilidad. Capítulo 1, artículo 11, deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad en el desarrollo. Está en el artículo 32, en el 129, en el 130, en el 107, en el 108, en el 111. ¿Qué quiere que le diga? En los deberes constitucionales, mire lo que quedó. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. No sé cuál va a ser el castigo para la gente que me está haciendo bullying, porque no están siendo fraternales ni solidarios, por estar en contra, por estos motivos que le estoy planteando. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir, le estoy leyendo el artículo 37, deben contribuir a preservar, todos tenemos que preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. Si yo fumo un cigarrillo, me imagino que no estoy cumpliendo con mi deber, no sé. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. En otro contexto, yo hubiera leído esto, no me hubiera llamado la atención y hubiera dicho, ok, pero en el contexto del derecho garantista, que se funda en la ideología climática y que es neomarxismo puro, esto es muy peligroso, porque las cosas ideológicamente hay que leerlas en su contexto. Yo no estoy haciendo un análisis técnico jurídico del documento, yo le estoy haciendo un análisis ideológico del documento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los límites para la intromisión del Estado bajo la excusa del cambio climático? Porque también tiene eso, que el Estado entonces establece, tiene que, en el artículo, es deber del Estado velar por el derecho a vivir un medio ambiente sano, eso está en el 21, la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos, eso está en la Constitución actual, para proteger el medio ambiente, ¿no? El Estado implementará medidas de mitigación, mire esto, artículo 213. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Ese artículo 213 en el contexto que estamos hoy día, es la destrucción de la soberanía de Chile. Eso es lo que pasa. ¿Estás exagerando? Bueno, puede ser que sí. Pero la verdad es que cuando uno promueve la cooperación internacional para el cambio climático, listo. Pero si lo dice Ferrajoli ahí, si esto ya está escrito, esto es lo que se está avanzando, usted puede ir a ver las discusiones de Vox en el Parlamento Europeo y va a ver que yo no estoy hablando cabezas de pescado. En suma, mi estimado telepensante, le he dado argumentos, no quiero un Estado más grande, quiero uno más pequeño, no quiero una constitución que impida un gobierno libertario, no quiero que se pase a llevar la ley, me parece que el restablecimiento de la moral en este país requiere de que nos concentremos en legitimar la Constitución de 2005, en que nos concentremos en aplicarle la ley a quien la viola. Una nueva Constitución solamente va a hacer que ahora sí la de 2005 quede muerta y esta nueva Constitución, el proyecto de nueva Constitución viene herido de muerte por la segunda papeleta, ¿se entiende? Además de que no va a cambiar, como ya vimos, a los corruptos, a menos que empecemos a aplicar la ley. Le planteo además que tengo algunas otras dudas. La descentralización, me parece muy complicado el modo en que está planteado dentro del proyecto de nueva Constitución. Voy a convidar a algún experto en esta materia para que nos dé claridad al respecto. La democracia participativa también me hace mucho ruido. Tiene otras cosas muy buenas, como ya le dije al texto. La libertad de enseñanza quedó espectacular, si no fuera porque tenemos la obligación a nivel constitucional de darle educación ambiental a los niños. Pero si no fuera por eso, que cuando decía climática me generaba más ruido, pero ya ambiental uno podría
dar la batalla cultural y tener el oxígeno para pelearla. En todo lo demás, la libertad de enseñanza quedó para felicitar a republicanos. El derecho de propiedad, la verdad es que no sirve de mucho que en el contexto del derecho garantista, como ya le dije, por la ideología en que se fundan esos 12 bordes, el modelo del Estado Social y Democrático de Derecho, no sirve mucho de proteger el derecho a la propiedad, porque es mandato del Estado garantizar estos derechos. Y esto se va a pagar con impuestos. Y una manera de violar su propiedad es estableciendo impuestos muy altos. Bueno, va a haber una mayor intromisión del Poder Judicial necesariamente en las políticas redistributivas, eso está claro, porque el texto finalmente pesa más a favor de esa intromisión que en contra. Va a haber un debilitamiento del derecho de propiedad porque el derecho garantista es el derecho del más débil, por lo tanto, siempre va a tener esta función de igualdad sustantiva, que al más débil yo lo premio y castigo al más fuerte si usted es propietario es más fuerte. La progresividad de los derechos sociales deja fuera del escenario político la posibilidad de un gobierno libertario, entendido como un gobierno que reduce el tamaño del Estado. También deja fuera el principio de subsidiariedad, lo cambia por el principio de universalidad, entendido como ir en ayuda solamente del que más lo necesita. El Estado Social y Democrático de Derecho es funcional al corazón de la ideología socialista, la igualdad, en la medida que las dinámicas redistributivas se agudizan en la provisión de los derechos a través de la provisión de los derechos sociales. La idea de que el Estado debe proveer y garantizar se asienta, por mucho que lo hagan los privados, se asienta como sustrato ideológico en la cabecita del chileno y hace el recambio desde el mérito y el esfuerzo personal a que el Estado me tiene que dar. El proyecto de nueva Constitución abre la puerta de modo explícito a la ideología climática y a la intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida para mitigar y adaptar de manera oportuna, racional y justa, como ya le leí, los efectos del cambio climático. Además, en colaboración con organismos internacionales que lo que están haciendo no es ayudar en nada más que en cobrar por la huella de carbono. No ayudan a mitigar ni a resolver ningún otro tipo de problema, sequía, contaminaciones de otro tipo, no. Solamente la gran ayuda es el impuesto. Con eso vamos a reducir el calentamiento global, pagándole a los burócratas más impuestos de nuestro trabajo. Notable. Las características señaladas transforman el proyecto de nueva constitución en lo que quiere la extrema izquierda, que es una constitución habilitante a nivel sustancial, no técnico, no de cuántos votos, sino que sustancial. Pues asume el modelo promovido por la extrema izquierda. Por constitución habilitante, recuerde que entendemos aquella que permite avanzar la revolución octubrista a través de las leyes. Mientras la centroizquierda siempre aspiró a un Estado benefactor, usted lo sabe, la extrema izquierda quiere imponer este otro modelo y por algo es que quiere imponer este modelo y no el Estado benefactor, y por algo es que este modelo, no lo olvidemos, era el artículo 1 del mamarracho rechazado. Finalmente, quiero agregar algunos comentarios y decirle que los únicos que están llamando a la apertura de un tercer proceso son los que están diciendo que nuestra Constitución de 2005 está fenecida. El día que nos creamos eso, ahí sí que nos quedamos sin institucionalidad. Así que yo pido un poco de cordura a quienes están diciendo esto. Nuestra Constitución de 2005 está vigente, ha sido ratificada como la que prefería el pueblo por una amplia mayoría en el plebiscito de salida. Pido respeto por la Constitución de 2005 y por los derechos de cada uno de nosotros que están ahí consagrados. Si usted mata y liquida la Constitución de 2005 y gana en contra, vamos a tener sí o sí un tercer proceso. Por lo tanto, no la liquide porque no queremos un tercer proceso. Si usted liquida la Constitución de 2005 y gana a favor, dado que este proyecto de nueva Constitución viene con una herida de muerte debido a la segunda papeleta que no se tomó en consideración, usted sí o sí está llamando a un tercer proceso. Porque van a votar esta Constitución en 2 segundos y le voy a explicar por qué. Porque en las condiciones reales, en lo que realmente está pasando en Chile, nosotros nuestra proyección es que vamos a crecer este año solamente sobre Haití y Costa Rica. Tenemos una crisis económica y de seguridad que solo va a empeorar en los próximos 2 años. Lo que más le conviene al Partido Republicano es que se rechace este proyecto de nueva Constitución.
sobre todo a José Antonio Kast. Usted me va a decir, pero Vanessa, ¿te volviste loca? No, porque lo que va a hacer la izquierda, que hoy día está en el gobierno, en los próximos 2 años, que va a estar este descalabro, pero ya a rabiar, va a ser echarle la culpa a la nueva constitución. Ahí a José Antonio Kast. ¿Vieron? Estas son las ideas que hacen que el país esté tan mal, que no podamos crecer. ¿Vieron? Esta nueva constitución es el problema de todo lo que nos ha pasado. Por eso es que estamos tan mal. ¿Y eso es culpa de quién? De los señores republicanos. Eso es lo que va a hacer la extrema izquierda. Si la extrema izquierda siempre gana, mi estimado telepensante. Ahora gana con el a favor o gana con el en contra. Gana igual. Porque con el a favor tiene su constitución habilitante. Tiene su Estado social y democrático de derecho, su derecho garantista y garantizado que el Estado va a ser más grande, garantizado que van a tener más poder para sacarle plata a la gente del bolsillo y más encima se haber legitimado su golpe de Estado. Y si gana el en contra, también gana la izquierda. Porque dice, ven, le vamos a hacer un nuevo proceso. Entonces ya no nos preocupemos más de ellos, preocupémonos de nosotros. Primero que todo, déjense el chaqueteo de maltratar a la gente que piensa a favor, los de este lado, o que piensa en contra, los de este otro lado. En la tontera. Porque esto va por todas partes. Segundo, entendámoslo. Una nueva constitución de José Antonio Kast se va a demorar, que ya la pusieron como que fuera de José Antonio Kast, cuando el 57% es de izquierda, ya lo vimos, se va a demorar por lo menos 10 años en implementarse, en medio de esta crisis. Lo único, mi estimado telepensante, que puede pasar es que la izquierda diga, la culpa de todo la tiene esta constitución que se aprobó por un 54%. Bueno, ¿a quién le van a echar la culpa? A José Antonio. Si le conviene mucho más que salga en contra. Obviamente, ¿por qué no le van a poder endilgar toda la crisis que va a venir? Que se lo van a endilgar a la aprobación del proyecto de nueva constitución. Y esa constitución ya pusieron que era la constitución de José Antonio. Ve que hay distintas perspectivas. Yo lo veo de una perspectiva muy diferente a como lo ven todos. No, es que entonces José Antonio nunca va a poder ser presidente, no vamos a tener un gobierno de derecha real y qué sé yo. Con independencia de mis grandes diferencias con él, le estoy hablando al público, que sí tiene en él puestas muchas esperanzas. Lo peor que le puede pasar a José Antonio es que se apruebe este proyecto de nueva constitución. En la práctica, lo que va a pasar va a ser que le van a echar culpa de todo el descalabro económico, de seguridad, etcétera, a la constitución de José Antonio. Sí que lo entierran. Sí, es cierto que si se rechaza van a decir, ven, que los chilenos no quieren las ideas de derecha y todo el cuento, sí, pero ahí yo confío en que podemos dar la batalla cultural y mostrar que lo que se rechazó no fueron las ideas de derecha, sino que se rechazó un proceso que está diseñado por una casta política a la que ya no estamos dispuestos a prestarle ropa. Y en esto, cualquier partido político que quiera tener éxito tiene que tratar de mantenerse, como lo hace la Pamela Giles con su abuelo, fuera de la casta política. Porque ahí es donde la gente va a ir a buscar su esperanza, lamentablemente. Y eso lo podrían haber hecho los republicanos. Podrían haber dicho, vamos a hacer lo mejor que podamos, les vamos a entregar el mejor texto que podamos, pero ustedes son los que van a decidir si quieren legitimar todo este proceso o no. Eso es lo que deben de haber hecho. Así es que yo creo que lo que más conviene en este momento, lo digo muy sincera y honestamente, porque necesitamos recomponernos moralmente, el derecho es antes que la democracia. Por lo tanto, un proceso ilegal, ilegítimo, que ya fue rechazado por el 62% de la población que hoy día está enfurecida con la casta política que lo volvió a abrir de forma ilegal, inconstitucional, ilegítima, etcétera, le va a hacer mal al país que se legitime. Segundo, la nueva constitución viene con una herida de origen que ya le dijo Gutiérrez, la segunda papeleta. Porque lo que justificó, acuérdese usted, no hacer el plebiscito de entrada fue que ya dijimos que sí, ya queremos una nueva constitución. Sí, pero la queríamos de un modo, que era sin político. Y eso Gutiérrez lo va a usar y la extrema izquierda lo va a usar para deslegitimar una nueva constitución que salga de este proceso. Así que es ilegítima, porque la nuestra, la del 2005, tiene la firma de Ricardo Lagos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde cree usted que va a haber más estabilidad institucional? Dejando los próximos 10 años en medio de esta crisis.
Los artículos de una nueva constitución, desde la mirada de jueces de extrema izquierda, que son los que hoy día, la voz que está más fuerte dentro del Poder Judicial, mientras que toda la jurisprudencia anterior que tenemos está hecha por jueces razonables, gente que no está empapada de feminismo, de perspectiva de género y de todos estos artilugios para destruir nuestro Estado de Derecho y la igualdad formal. Yo me quedo con la jurisprudencia que tenemos, por mucho que se ha ido deteriorando, pero hay que recuperarla. Recuperemos Chile, ¿se acuerdan? Bueno, eso era. Y finalmente decirle que yo creo que le conviene a republicanos que no se apruebe la constitución, el proyecto de nueva constitución. Primero, porque es un proyecto que a pesar de que ellos hicieron un gran esfuerzo y lo hicieron muy bien y tiene cosas muy buenas, el 57% del proyecto sigue siendo obra del comité de expertos que esencialmente puso sobre la mesa un proyecto de extrema izquierda. No tenía plurinacionalidad, pero tenía todo lo demás. Le conviene entonces, porque es un proyecto de inspiración en el derecho garantista, que va a impedir, si es que se legitima, que en Chile podamos ponerle un límite real al crecimiento del Estado y al socialismo mental de la gente que va a esperar todo el Estado. Le conviene a republicanos porque este gobierno no sabe qué hacer los próximos 2 años que vienen. Entonces, lo único a lo que este gobierno se va a dedicar, porque no saben hacer otra cosa que teatro, es decir, ven, esto no lo pudimos hacer por la nueva constitución que ustedes aprobaron, esto tampoco lo podemos hacer por la nueva constitución que ustedes aprobaron. Y con eso sí que van a hundir las posibilidades de José Antonio llegar a la presidencia. ¿Sí? Van a levantar un nuevo fantasma, que viene muerto, es fantasma, no es un corpus jurídico. No se olvide nunca de la segunda papeleta porque esa va a ser la excusa. Y le he mostrado que la misma gente, como Natalia González o como Marcela Cubillo, le están diciendo a la gente de izquierda que este proyecto ellos no tienen por qué rechazarlo. Entonces, naturalmente que si yo soy de derecha, libertaria, palo-libertaria, como ya le expliqué, no puedo estar de acuerdo con un proyecto con el que tendría que estar de acuerdo la izquierda, ¿no le parece? Lo dejo pensando. Que tenga una buena semana. Calma mi vida con calma, que nada se